Al marcharme de Argentina en el aeropuerto, antes de embarcarme, mi tía, una viajera experimentada, me dijo que antes de 2 años no volviera. Afirmó que se trataba del periodo mínimo para darse cuenta de si las cosas marchaban o no en el nuevo país. Esos 2 años pasaron como un suspiro y se extendieron a 7, perdiendo relevancia de esa manera el periodo mínimo de prueba en tierra catalana. La duda ante la interrogación, me quedo, me marcho, fue dando lugar cada vez más a la certeza de que de quedarme tendría que familiarizarme en buenos términos con mi condición de extranjero. Pienso en mi estancia en Barcelona, en lo que ha sido y en lo que podría haber sido. Es difícil aceptar la forma que toman las cosas. Llegar a vivir a otro país plantea la posibilidad de llegar a ser alguien diferente, aquella persona que no fuimos en nuestro país de origen. Rara vez nos vemos como aquello que realmente somos. Sin raíces no hay nada que nos ate a un lugar, a un grupo de personas o a una identidad específica. La realidad es elusiva y basta como para encajar en ella. Me vine a Barcelona a la aventura y esta se me perdió. Miedo en abundancia, temores y deseos infantiles se propagaron con la velocidad del rayo. El crepúsculo se instaló como una nube negra y la aventura quedó prisionera entre signos de interrogación. Descubrí que soy un aventurero con alma de oficinista, que resisto el dolor con dificultad y que aún no he aprendido a reírme de mí mismo.
Llegó un momento en que el tiempo dejó de hacerme compañía y al parecer empezó a correr más rápido que yo. Mis planes se sucedieron cual nubes dentro de una corriente de viento. Quería volar junto al paso del tiempo y el tic-tac del reloj empañó la visión que tenía del horizonte. Advertí a Barcelona como una especie de arena movediza lista para fagocitarme en el paso siguiente. Desconocía la precariedad propia de la aventura. Quizá creí demasiado en el indestructible espíritu de Jack Kerouac. Sin embargo, me alegro de haber estado aquí. Entiendo que Barcelona de alguna manera viene a representar lo que quise ser, lo que definitivamente no soy. Me puso en cuestión y me confrontó a cada una de mis limitaciones. Quizá no me ha tratado tan mal después de todo.